Muy bien, jóvenes, entonces teniendo, digamos, bien claro las reflexiones de los 6 filósofos que hemos visto del periodo cosmológico, ahora sí podemos insertarnos a resolver las preguntas, pero de nuevo tenemos una lectura bastante interesante que me gustaría que la compartamos de manera conjunta y poder resolver la pregunta a ese respecto. Esa pregunta o la lectura complementaria dice lo siguiente, vamos a subrayar las ideas fundamentales. Estos primeros filósofos, si no el propio Tales, denominaron este principio con el término physis, ¿no?, que significa naturaleza. No en el sentido moderno del término, sino en el sentido originario de realidad primera y fundamental, es decir, aquello que resulta primario, fundamental y persistente, en oposición a lo que es secundario, derivado y transitorio. Por tanto, han sido llamados físticos o naturalistas los primeros filósofos, que a partir de Tales y hasta el siglo V a.C. indagaron acerca de la physis, de la naturaleza. En consecuencia, solo es posible comprender el horizonte mental de estos primeros filósofos si recobramos la acepción arcaica del término y captamos adecuadamente la peculiaridad que la distingue de la acepción moderna. Hay que aclarar ahora el sentido de la identificación del principio con el agua y sus consiguientes implicaciones. Tales de Mileto dedujo tal convicción de la constatación de que el sustento, esto es interesante, ¿no?, ya lo hemos explicado también, la constatación del sustento de todas las cosas es lo húmedo. Las simientes y los gérmenes de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda y por consiguiente la desecación total provoca su muerte. O sea, Tales considera que el agua es el ergé porque donde hay vida, en principio hay humedad, hay agua. Puesto que la vida está ligada a la humedad y la humedad presupone el agua, esta será el manantial último de la vida y de todas las cosas. Todo proviene del agua, todo sustenta la propia vida mediante el agua y todo finaliza a su vez en el agua. No se debe creer, empero, que el agua de Tales consiste en el elemento físico y químico que bebemos. O sea, ¿qué está diciendo Reale? Que cuando Tales dice que el agua es el ergé, no está pensando en esta agua San Mateo que yo estoy bebiendo, ¿no? No es el agua que vemos, sino es una agua primigenia, es ese caldo que estuvo al comienzo de los tiempos, podríamos decir, como lo señala la lectura, ¿no? Dice, no se debe creer, no obstante, que el agua de Tales consiste en el elemento físico y químico que bebemos. El agua de Tales hay que considerar de una manera totalizante. Acá está. ¿Qué quiere decir con totalizante? Como aquella physis líquida originaria de la que todo se deriva y de la que el agua que bebemos no es más que una de sus múltiples manifestaciones. Tales es un naturalista en el sentido muy antiguo del término y no un materialista moderno y contemporáneo. En la práctica, su agua llegaba a coincidir con lo divino. Esto es algo importante. En la práctica, su agua con lo divino, con Dios. Dios, decía, es la cosa más antigua porque no es generado, es decir, porque es principio. De acá va a salir la clave, jóvenes. Se introduce así una nueva concepción de Dios. Se trata de una concepción en la que predomina la razón, o sea, ya no se trata de la mitología, sino que consideramos a Dios, llegamos a Dios, pero por la razón, y que se halla destinada como tal a eliminar muy pronto todos los dioses del politeísmo fantástico poético de los griegos. Y cuando Tales afirmaba, además, que todo está lleno de dioses, quería decir que todo está penetrado por el principio originario, o sea, por el agua, puesto que el principio originario es vida. Todo está vivo y todo tiene un alma. Eso se conoce como panpsiquismo, pero también como hilozoísmo. Muy bien, con este telón de fondo veamos la pregunta. Tales no rompió con la mitología porque planteó la existencia de divinidades. Tales habla del agua y lo identifica con Dios, pero no con dioses, como dice en una línea de la lectura. El agua no es más que una excusa para plantear la existencia de un Dios único, tampoco debería ser visto de esta manera. Tales plantea que el principio de todo es un elemento que conocemos como el agua, o sea, el elemento, el agua-cielo. No. El argé y lo divino se identifican porque ambos son de naturaleza ingénita, desde luego. Como dice esta parte, Dios es la cosa más antigua porque no es generado. ¿Qué es lo que no es generado? Ingénito. Es decir, porque es principio, ¿no? La sección de antigua del término físico implicaba una perspectiva materialista, como hemos visto, no.
La pregunta número 1, jóvenes, dice lo siguiente. Sobre la filosofía del periodo cosmológico, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El arjé puede ser interpretado como origen y fundamento del universo, como hemos visto, eso es verdadero. Los presocráticos consideran en plantear que el arjé era inmaterial. Bueno, para Demócrito lo era, para Parménides también, para Anaximandro, pero para Empédocles, por ejemplo, no, para Tales tenía que ver con lo material, para Heráclito también, así que eso es falso, para todos no era así. 3. El debate entre Heráclito y Parménides giró en torno al movimiento, como vimos, eso es verdadero. Empédocles plantea una perspectiva pluralista sobre el arjé, claro, porque vimos que son varios elementos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que la clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 2. María, estudiante del Centro Pre, considera que un solo elemento no puede haber originado todo lo existente en el universo. En efecto, las cosas son tan diversas y peculiares que es necesario que haya existido más de un elemento en los orígenes del cosmos. O sea, que podemos decir que María es pluralista. Entonces, considera que el arjé son varios elementos. Parménides es monista, considera que el arjé es un elemento. El ser, Tales considera que es el agua. Heráclito, que es el fuego, Anaximandro, que es el apeirón. El único pluralista que está acá es en Empédocles, y por eso es la clave. Pregunta 3. De acuerdo con la filosofía de Heráclito, es imposible que nos podamos bañar 2 veces en las mismas aguas de un río. Esta perspectiva supone principalmente que en el universo, o el universo, está en constante cambio, devenir y fluir. Hay una clave que debe dar con eso. A. Todas las cosas se encuentran en reposo, es lo contrario al devenir. Los deseos humanos son permanentes, ¿no? También están en constante cambio, deseamos una cosa, luego otra. C. Nada puede ser considerado como mutable, o sea, nada cambia, es lo contrario, Heráclito. Todo se encuentra en constante devenir. Por ende, la clave correcta es la alternativa D. 4. ¿Cuáles de las siguientes características le atribuye Parménides al origen, fundamento y fin de todo lo que existe en el universo? O sea, el ser. El ser es inmutable, muy bien, no cambia. Es incognoscible, esto es falso. Si es cognoscible, podemos conocer que no cambia, que es perfecto, infinito. Es inmóvil, muy bien, no existe el movimiento para él. Es perfecto, acá dice perfectibilidad, o sea, es perfectible o perfecto. Perfecto es que nada le falta, el ser es perfecto. Pero perfectible es que se puede ir perfeccionando. Por ejemplo, el hombre es perfectible, se va perfeccionando, pero el ser no se podría ir perfeccionando, porque si no, no sería en algún modo. Por eso no es la 4. Tenemos que es la 1 y la 3, por eso la alternativa es la B. 5. El planteamiento de Anaximandro de que el arjé posee un carácter indeterminado le permitió explicar la diversidad de los seres que forman parte del cosmos a partir de un mismo principio. Sí, porque precisamente todo tiene como origen al ser. ¿Por qué no es la B, profesor? ¿Por qué era absurdo pensar que existan divinidades que regían el universo? Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Que el universo se caracterizaba por ser eterno, perfecto, muy bien, incognoscible, ¿no? Inmutable, tampoco. Como el agua puede ser el principio, eso, bueno, esto de acá lo dice ¿quién? Lo dice Parménides, ¿no? Esto de acá del agua lo dice Tales, que nadie puede conocer el universo de manera perfecta ni en su totalidad. Bueno, ¿no? La clave es alternativa A. 6. Con relación a los planteamientos de Demócrito acerca del arjé, es correcto afirmar que el arjé para Demócrito es único, hay un átomo, no hay átomos, plural, son varios. Muy bien, ¿los átomos son divisibles? No, más bien el átomo es indivisible. ¿Son eternos? Sí, son indivisibles también, entonces es 3. ¿Son plurales? Sí, son materiales también. Entonces es 3 y 4, por ende la alternativa correcta es la E. 7. ¿Cómo justifica Parménides su gran principio básico? La argumentación es muy sencilla. Todo lo que uno piensa y dice es.
No se puede pensar y por lo tanto decir si no es pensado y diciendo aquello que no es. Pensar la nada significa no pensar y decir la nada significa no decir nada. Por ello, la nada es impensable e indecible. O sea, Parménides consideraba que pensar o el pensar coincide con el ser. ¿Por qué? Porque cuando pensamos algo ya es de determinada manera. Yo he creado acá una palabra, he puesto pensar, no, es pensar. Pensar es lo mismo que ser. ¿Por qué? Porque cuando pensamos algo ya es de alguna manera. Y cuando yo digo algo, también es de alguna manera. Y por eso yo no puedo pensar la nada, porque la nada no es, se piensa algo. Y por eso yo no puedo decir la nada, porque la nada no es y se dice algo. Del fragmento anterior podemos inferir que el lenguaje distorsiona el pensamiento, no, más bien nos sirve para conocerlo. Para Parménides, pensar y ser coinciden. ¿El ser se manifiesta de formas contradictorias? No, eso es para Heráclito. La nada se puede decir de muchas formas, no se puede decir. Lo único que se puede pensar es la nada, no se puede pensar la nada porque siempre se piensa algo. Y finalmente, la pregunta número 8. Sobre los planteamientos de la filosofía de Heráclito señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. El fuego es un elemento simbólico que sirvió para representar el movimiento, eso es verdadero. Sostuvo que el arjé no puede ser conocido porque la razón humana es limitada, eso es falso, ¿no? Porque dice que el arjé no puede ser conocido, entonces ¿por qué dijo que era el fuego? Nada que ver. 3. Postuló el vacío como principio para explicar el devenir de las cosas, ese fue Demócrito, señores, no Heráclito. Entonces tenemos así que la clave correcta es la alternativa C. Espero, jóvenes, que esta semana les haya servido para que tengan ideas más claras sobre el periodo cosmológico. Y recuerden que en este periodo no hay muchos datos, no hay mucha reflexión, puesto que no tenemos textos de estos filósofos. Lo que ustedes tienen que hacer usualmente es asociar pensador a elemento, considerar que Tales creía que el agua era arjé, Anaximandro el apeirón, Heráclito el fuego, Parménides el ser. Demócrito, los pluralistas ahora, consideraba que eran los átomos y el vacío, y Empédocles que eran los 4 elementos, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente semana vamos a vernos para exponer el siguiente periodo de la filosofía, que es el periodo antropológico. Nos vemos.